gracias a la apuesta personal de todos y todas ustedes, del pueblo de Castillo de Locumín. Sin ella, sin su ímpetu, sin la calidad humana de todos y cada uno de ustedes, sería inútil el trabajo de la organización encabezada por el ayuntamiento. Aquí se escenifica ese querer por parte de un pueblo que obliga, creo que con todo gusto, a su ayuntamiento a seguir un poco cada vez más, un poco más cada año en la organización de esta fiesta de la cereza. A todos ustedes, en nombre de la organización, muchas gracias. Nuestro alcalde José Álvarez habla del programa de fiestas del turismo de vivir y pone como ejemplo de destino de ese turismo a nuestro pueblo. Gran definición: turismo de vivir, gracias a que cualquiera puede verdaderamente desconectar y vivir emociones difícilmente igualables. Para eso está nuestro pueblo, para eso está Castillo de Locumín, para eso está nuestro entorno. Creo que afirmamos que no existe un lugar mejor, pero también caeríamos en la falsa modestia si no asumiéramos el papel de nuestro municipio en el proyecto del turismo de interior. Haríamos mal en menospreciarnos. ¿Queda mucho por hacer? Siempre. ¿Hay que mejorar? Claro. Pero el camino es la meta de esta carrera de fondo. Sabemos que trabajamos a diario, porque en el trabajo está el premio. Y esta fiesta es, y ya no se puede dudar, una piedra esencial en ese edificio de la propuesta turística de nuestro pueblo. La tenemos que cuidar. Como siempre, yo quiero agradecer al Ayuntamiento y su Concejalía de Cultura el honor personal que me dispensan al acordarse de mí otra vez para estar aquí, en vuestro pueblo que yo llamo nuestro, y que es una segunda casa para mí por el cariño que me dispensan todos ustedes, y al que espero corresponder con profesionalidad, pero sobre todo con parte de ese afecto que cada año intento devolverles y que es, créanme, muy difícil expresar con palabras. Antes de comenzar, quiero que sea nuestro alcalde, don José Justo Álvarez, el que les dirija unas primeras palabras como sello inaugural de esta noche, la gran primera noche de la fiesta cereza. Alcalde, por favor. Yo ya no me acordaba que había que hablar al principio. Bueno, la pregunta este año es ¿qué se nos ha perdido a nosotros en Nueva York? Porque realmente aquí es donde estamos. Nuestra obligación y nuestro deseo es ir a las ferias, a los pueblos, revitalizar ese turismo, revitalizar esos encuentros, esas vivencias, que yo digo turismo de vivir, pero en sentido de turismo de vivencia. Y eso se resume en una pregunta: ¿qué se nos ha perdido a nosotros en Nueva York? Buenas noches. Gracias, alcalde. Y la respuesta es que no se nos ha perdido nada, estamos aquí. Esa es la prueba, que estamos aquí y que vamos a asistir a una noche, créanme, como cada una de las noches que yo vivo aquí, emocionantes, haciendo reconocimientos y escuchando vivencias en el pregón, el siguiente de nuestros puntos importantes de esta noche. No caben en unas palabras, no cabe en una cara de un folio, no caben estas líneas que le enseño. La figura de las personas que han pasado por esta tribuna y a las que he tenido el honor y el gusto de conocer y que han sido pregoneros de nuestra fiesta de la cereza. Este año le toca el turno a don Antonio Ramón Rueda. Antonio Ramón Rueda Carmona, nuestro pregonero. Nació en Castillo de Locumín en 1900, se puede decir, ¿no? ¿Dónde anda el pregonero? Se puede decir, ¿no? En 1953, en la que ha sido su casa siempre, en el Cantón Bajo, la casa de tantos castelleros, ¿verdad? Su niñez transcurrió en esta calle junto a sus padres, Antonio Miguel Rueda e Isabel Carmona, Isabelita, y su hermana María Isabel. Pero los veranos que marcaron su amor por esta tierra castillera fueron vividos, Antonio, en la huerta de Jesús y María en Lantana, ¿verdad?
Las primeras letras las aprendió en la escuela de su tía, doña Juana Carmona, en la casa aledaña al Llanete. Allí se forjaron sus primeras amistades y la escuela oficial fue en el Pósito. Sus maestros don Ramón Santiburcio, don Mariano Linares y don José Morales. Finalizó esta etapa de su formación en los grupos escolares, recibiendo también enseñanza de don Antonio Romero. Imagino que a muchos de ustedes también les sonarán estos nombres, ¿verdad? El ingreso y el primero de bachiller lo cursó por libre en la Academia de Castillo y se examinó en el Instituto Virgen del Carmen de Jaén. El resto de bachillerato y el preuniversitario, como tantos de ustedes también, en el COPEN Nuestra Señora de las Mercedes y en el Instituto Alfonso XI de Alcalá la Real. Obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad de Granada y en turno libre ante el Ministerio de Administración Territorial ganó las oposiciones de secretario interventor de Administración Local, secretario de Administración Local categoría segunda y secretario de Administración Local categoría superior. Antonio Ramón es un hombre dinámico. En términos coloquiales se puede decir que no para quieto. Ha cursado estudios en Ciencias Políticas en la UNED, obteniendo especialización en diversas materias de Derecho Administrativo Local y Urbanismo. Ha impartido ponencias y realizado diversas publicaciones en revistas y medios especializados. En colaboración con el Instituto de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha realizado trabajos de asesoramiento a municipalidades de Argentina, La Plata y Bolivia, Santa Cruz. En sus 35 años de carrera administrativa, ha prestado sus servicios en varios municipios de Granada y Málaga. Actualmente es el secretario general del Ayuntamiento de Marbella. Su trabajo es una parte de su vida. La otra, como no, tiene que ser la familia. Es la familia, el sentido de toda su existencia. En 1978 contrajo matrimonio con María Angustia Olmo, castillera, matrimonio del que nacieron dos hijos, Antonio Ramón y José Alberto, ambos abogados en Málaga. Nuestro pregonero es un hombre activo, amante de la naturaleza y los deportes al aire libre, deportes en los que algunos pues no nos vemos porque nos falta algo. Ha practicado montañismo, barranquismo, puenting, descenso en rappel, esquí, submarinismo y parapente, entre otros. Y sobre todo Antonio Ramón es castillero. Probablemente su tiempo más valioso es el que ocupa los veranos en su huerta de Castillo de Locubín. Siempre hay enormes méritos, pero el más sencillo es tal vez el más noble y el que le hace merecedor de pregonar hoy nuestra fiesta de la cereza. Pues que sea suya la palabra y que ella nos evoque sus sentimientos y amor por nuestro pueblo. Llegó su momento. Les dejo ya con el pregonero de la 31ª edición de la fiesta de la cereza. En este fuerte aplauso, don Antonio Ramón Rueda Carmona. Buenas noches. Sean mis primeras palabras las de agradecimiento a la excelentísima Corporación Municipal de Castillo de Locubín y a su alcalde, don José Justo Álvarez Pinau, por haber acordado mi presencia esta noche para ser el pregonero de la 31ª edición de la Fiesta de la Cereza. Es un honor para mí abrir esta celebración y poder compartir estos momentos con tantos paisanos y visitantes. Cuando José Justo me llamó el pasado día de San Isidro Labrador para dar el pregón, mi reacción fue la del rechazo, por falta de tiempo para preparar algo audible y sobre todo por la responsabilidad que asumía ante los castilleros y ante mis predecesores que se han ocupado de este menester. De ellos he aprendido su buen hacer y su gran altura a la hora de pregonar la bondad de esta tierra, sus frutos y su gente. Por ello seré un modesto emulador de su trabajo, procuraré hacer un pregón ni demasiado largo ni demasiado corto y sobre todo intentaré ser ameno y no aburrido. Os confesaré que estoy más acostumbrado a actos institucionales que a un pregón de corte festivo, por lo que trataré de coger el punto adecuado. Sería seductor para mí hacer un pregón poético cargado de loas a nuestra tierra o a la cereza, porque la belleza y atractivo que encontramos en el castillo son
enorme. Pero ese estilo, no va con mi carácter franco y directo, por lo que prefiero un tono narrativo casi coloquial con los presentes, recordando mis experiencias y tratando de explicar por qué sigo enganchado a este pueblo. Pregonero, según el diccionario, es aquel que publica o divulga. Suele ser una persona que en voz alta comunica una noticia o dice algo. Y hablando de pregonero, se me viene a la cabeza el que fuera nuestro pregonero municipal, Manuel Casillas, que previo toque de trompetilla nos vociferaba los bandos municipales, los cortes de agua en las fuentes del Montecillo, la plaza, el cantón, Corea o Galán, los arbitrios y las noticias de interés general. Como no sabía leer, repetía con paciencia lo que le iba diciendo los municipales Manuel Tabique, Navas o Parrana. Pero este no va a ser mi cometido, sino el de ser un heraldo que a modo clásico va delante de una serie de personas cantando la excelencia de algo que ha sucedido o va a suceder. En los Juegos Olímpicos se servían de la tuba o trompeta para la promulgación de los Juegos. En mi caso utilizaré el micrófono y atril para anunciar esta fiesta de la cereza. Antes de continuar, quiero aclarar que las personas que voy a citar en este pregón, que van a ser bastantes, lo serán por sus motes, porque esa es la forma en que nos conocemos en este pueblo y pido que nadie se ofenda por ello. Cuando de niños nos preguntaban ¿de quién eres?, nosotros le decíamos el mote de la familia y rápidamente te conocían. Para comenzar voy a presentarme y decir quién soy a aquellas personas que no me conocen. Mis padres fueron Antonio Rueda y Isabelita Carmona, quienes a finales de los 40 se casaron y en los 50 nos tuvieron a mi hermana María Isabel y a mí en la maternidad de Jaén. Mi antepasados fueron conocidos en el pueblo por Juagarzo, Cortijo del Baño, Los López o por Carmona, que no es un apodo aunque algunos así lo crean. Eran familias de raíces jaenera, granaína y cordobesa, un buen mestizaje andaluz, como podréis comprender. A mis padres tengo que decir que se lo debo todo y por consiguiente le voy a dedicar este pregón. Para situarlo, quiero empezar mi relato destacando el entorno social de los tiempos próximos a mi nacimiento. Sabemos que los años 40 o 60 fueron un periodo de carestía y pobreza muy difícil para mayores y padres de familia. Aquello sí que era vivir en crisis sin saberlo. Eran tiempos de mendigos llamando reiterativamente a las puertas de las casas y también de pobres vergonzantes, aquellos que no querían serlo, ni demostrarlo, ni padecerlo, ni por supuesto integrarse en el mundo de la pobreza. Era una pobreza sometida y silente. Fueron tiempos duros, de capachas de esparto vacía, de albarca y peales en los pies y panas remendadas, chaquetas vueltas y atillos raídos. Son los tiempos del fiado, apúntamelo a la hora de pagar. Las tiendas de Francisco Manuel, Miguel o Pepito Collado, Pepe Vico, Miguel González y tantas otras apuntaban y se pagaba y se cobraba cuando se pagaba la aceituna, las almendras, los peones, los cochinos o el trigo. Incluso recuerdo que se retiraban medicinas apuntadas en la farmacia de doña Carmen Pinao, al no haber un sistema de seguridad social con la cobertura universal que hoy conocemos. Y junto a la medicina oficial de don Antonio o de Juan López, estaba la de Antoñito el Cabrero o la Majolera, o la creencia en el santo custodio del santo Manuel, con quien tuve el privilegio de comer, llevado de la mano de mi querida Aurora la Magaña, mujer devota, algo poetisa y buena donde las haya. Si comienzo hablando de mi niñez, lo primero que se me viene a la mente son Paco Juan, el hijo de Amador, y Manolo Moyano, dos amigos entrañables desde el inicio de nuestra vida y casi hermanos. Todo lo compartíamos, la hora del día, la escuela, las meriendas, los juegos y las peleas y reconciliaciones. Con ellos pasé los años más buenos de mi vida, llenos de travesuras y anécdotas interminables, y así se mantiene ahora nuestra amistad, tan lozana como el primer día. Otros amigos de esa época que nos abandonaron y a los cañoros fueron Miguel de Faustina y Juanito Pajote, el de los Parrales. Mi vida infantil en el pueblo transcurrió a caballo entre la casa del cantón y la huerta de Jesús y María de Lontana, y os aseguro que fue divertida y estimulante. Jugábamos a casi todo
jugamos casi todo el día en la calle y con lo que había, bolas de barro, de cristal y bolones de la tierra de la tienda de mi tío Juanito Carmona, chapas de botella que llamábamos platicos, trompos de la púa de níquel y de acero, con clavos que nos ponía el malillo que trabajaba con Rafael, el maestro herrador, espadas y tirachinas hechos de ramas de árboles y gomas de bicicleta, aros de alambre o de goma, porras de junco o caña india. Los juguetes no se compraban, cada uno se hacía el suyo. Me hice un caballo con un coco y 4 palos. Y esperábamos con ilusión los juguetes que nos regalaban en la escuela por Reyes. Aquella generación no teníamos parques de atracciones, ni ordenador, ni PlayStation. ¿Y para qué los queríamos? Teníamos el pozo del molinillo, la veredilla, el arroyo, los sifones, el caño, el romance del río o de la isla, o la presa del Noverá o la demonio. Jugábamos en la calle, toreábamos una cabra mía que era un miura. Hurtábamos las espigas de las gavillas del verde que traían por la tarde. Hurtábamos las espigas de las gavillas del verde que traían por la tarde las bestias los labradores, o nos colgábamos al tablero del camión de boliche o pescado cuando pasaba. Especial recuerdo me produce la visita que los 3 amigos hacíamos al Llanete, doña Enriqueta, doña Adelita, don Rafael o Francisco Catite, o las vacaciones de don Rafael el obispo, que aprovechábamos para montarnos en el coche con Manolo, el chofer. En aquellos tiempos subirse a un coche era como hoy un viaje a la luna. Empezaba a vivir y me empapaba de todas las experiencias que sucedían a mi alrededor. Eran los tiempos del nacionalcatolicismo, dramático pregón de las 7 palabras, donantero bajo palio llevando el Santísimo o portando el viático por la calle a golpe de campanilla, todo el mundo en silencio y con la rodilla en tierra. Y no me hacía caso cuando pretendía besarle la mano como nos tenían dicho los niños y era costumbre. O cuando más tarde ingresé en la cofradía del sepulcro con mi tío Antonio López y Juanito Carmona, Ezequiel Álvarez, Pepe Chibura o Antonio de la tienda de Pepito Collado. Me impresionaba ver el águila real a la subida de las escaleras del ayuntamiento, o a don Alfonso, el maestro de música, dirigir la banda municipal por las tardes del domingo en el tablado del paseo. Pinchín, los bordadillos, el alcalaíno, Lechuga, Marcial, Epifanio, Niceto, Eduardo Marillo, que bien tocaba. Era mi infancia y vi un pueblo lleno de gente. Ahora quedamos menos. Gente en la escuela, en la iglesia, en la rueda de los carnavales, en los bailes de las bodas, en la feria o en la rifa de San Antón con Pepe Chaqueta. Primero los testuzos y al final el lechón. Era un pueblo bullicioso, casas abiertas, fuentes públicas y mujeres acarreando agua con sus cántaras a la cintura, lavaderos del caño del nacimiento a tope, el frescor de los porrones y su sabor a barro. O los olores de los hornos de leña con el pan recién hecho, de las matanzas, del árbol del llanete en verano, de las cuadras, del acarreo de la paja o del grano, del jabón casero, de la lumbre y del puchero, del tomillo, del romero y las roscas en la candelaria, o del humo de la hoja de los álamos del paseo que quemaba el barrendero Juanillo el elfo en otoño. Que llegaban los sonidos de las campanas con el toque del ángel o a gloria, a misa mayor o a muerto, y de nuestro reloj cuando daba los cuartos, la hora y la repetición. O el hablar de los animales en los corrales y fuera de ellos, con balidos, cacareos, rebuznos, gruñidos, ladridos por todas partes. Y en primavera nos íbamos a coger collejas y también retamas que pelábamos y vendíamos en la calle alta, en la tienda de Joaquín Benino Miga Fría. O con las primeras lluvias cuando pillábamos a nubes que puestas en los cepos nos hacían albergar la esperanza de capturar un zorzal en vez de un pechuguita. No teníamos televisión, sino radio, que se la hizo a mis padres mi primo Manolo Estremera. Mientras mi madre trabajaba, en casa siempre estaba sonando el aparato. Y lo mismo oía el parte, la Pirenaica, disco dedicado y solicitado al padre Venancio Marco, que radionovelas como Fray Escoba, El Clavo, El Coche número 13, Amarrosa o tantas otras, interpretadas por Matilde Conesa, Juana Ginzo o Pedro Pablo Ayuso. El anuncio era el del Colacao, y yo sin haberlo catado en aquella fecha.
La primera tele que vi fue en la casa de Gregorio Muñoz y Rosarito, y después la que puso Jesús en el escaparate de su tienda, que la veíamos en fila todas las personas en medio de la calle, en particular en las corridas de toros. Después los maestros pusieron una en los grupos. La generalización de la televisión se cargó en parte las relaciones tradicionales de vecindad pueblerina, recluyéndonos y aislándonos dentro de nuestras casas. Pero hasta tanto, los vecinos que vivíamos en la calle del Cantón y en las demás calles del castillo nos comportábamos como una gran familia, nos dábamos ayuda y favores, nos sentíamos arropados ante cualquier necesidad o desgracia. Recuerdo el incendio de la chimenea de Ángel Laribáñez o la muerte de un obrero en la obra de mi pariente Pablo el Chapo. Había ayuda altruista en las tareas diarias como los días de matanza o en la época de las conservas o los dulces de Navidad o Semana Santa. Nuestros mayeros se pasaban las noches de primavera o verano sentados en los tranquillos de una puerta u otra, contando chascarrillos, historias, cuentos y anécdotas. Y para cuento los que nos contaba mi padre, también escenificados, que nos dejaba el cuello rígido por la atención sostenida en la que nos mantenía mis amigos y a mí durante el relato. Lo peor era que siempre dejaba el cuento en lo más interesante con la frase: en el próximo capítulo os lo contaré. Recuerdo el corrillo de mi calle formado por Luciana, María Antonia la del Chao, Francisquita la Vilana, Carmen Moyano, María Dolores la de Nicolasa, Aurora la del Chapo Juanazo y otra que era de lo más divertido, tengo que confesarlo, la de cosas que uno aprendía de esas personas y la nostalgia que siento de esa época. Un lugar al que me gustaba ir era pegarme a la barbería de Victoriano Tecta, aquí en el Paseo, hombre bueno y gran amigo de mi padre, en donde me quedaba embobado oyendo los comentarios de asiduos como Manuel Boliche, Francisco el de Florencio Maero, David el de las Piojas, Ventura o el resto de clientes. Allí, si el dolor apretaba, te extraían una muela como se lo vi hacer a mi padre en los años 50. Pero no todo era esparcimiento y diversión. Había dos pilares que un niño de aquella época tenía que cubrir: escuela y trabajo, y a ellos voy a referirme. La primera escuela a la que asistí, y ya se ha dicho, llevando mi pizarra y mi pizarrín duro, el de manteca valía mucho y no lo podía costear, fue a la de mi tía doña Juana Carmona, que el primer día me puso a hacer palotes y que con su disciplina daba palmetazo a todo el mundo y los primeros a sus sobrinos. Después vino la escuela del Pósito en el aula, junto a las escaleras del reloj al que Veneno daba cuerda. Allí tuvo como preceptores a unos excelentes profesionales, a don Ramón Sanz Tiburcio, a don Mariano Linares, a don José Morales. Fueron tiempos de raquitismo, queso americano en lata de metal amarillento y leche en polvo de la UNICEF, que María Antonia la portera disolvía en un lebrillo enorme y que nos echaba en un jarro de lata, que aún conservo, hecho por Juan el Ojalatero. Otras veces nos daban la leche sin disolver y la tomábamos despacio para no provocarnos asfixia. Y en otras ocasiones les daban el sobrante a algunos alumnos para que se la llevaran a su familia, pues carecían de este manjar. Posteriormente llegaron las aulas nuevas de los grupos escolares del Paseo. Aquellas parecían un palacio en comparación con las anteriores. Era costumbre, en agradecimiento a su labor, regalar a los maestros fruta que daban las huertas. Como anécdota, recuerdo que Manolo Peñalver y yo coincidimos en llevarle cada uno a don Mariano un canasto de caqui, y mi sorpresa fue que ya se habían anticipado otros alumnos y contaba con 5 canastos. ¿Qué haría ese hombre con tanto caqui? ¿Quién en la escuela no puso huesos de cereza en los asientos del compañero para que crujieran al sentarse? Más de uno nos hemos llevado un cogotazo del maestro por esta broma. Como la mayor parte de los castilleros, mi padre poseía un patrimonio modesto y sabíamos que en toda economía familiar sus miembros teníamos que trabajar desde temprana edad para sacar la casa adelante. Con 6 años me habían enseñado a regar, unas veces con farol y otras sin él porque la torcilla se hubiera quemado por falta de aceite. Cada sombra me parecía un fantasma, no había tregua y lo mismo había que echarle a los cochinos, que coger la hierba para los conejos, que darle de comer a la cabra, partir el maíz con el hocino y miles de tareas más. Incluso aprendí a hacer canasto con la loba, la gitana, dentro del trueque de mimbres por cesto que hacían los hortelanos. También en la hora de la casa tenía que ayudar a la cuadrilla de albañiles formada por Rafael Badela, Francisco el Pavico, Manuel Vilano y después Rafael el Chapo Solano. La fruta había que venderla
en esta plaza del Castillo o en la de Alcalá para sacar unas perras. La tarde de antes se preparaba la carga, te levantabas de madrugada y por la pasilla de que peón caminero tomaba el camino del puerto, negro como la boca de un lobo, con la cola de la burra jardinera partida, la mitad para mi padre y la otra para mí, y el consejo paternal fruto de la experiencia: levanta los pies, niño, y así no tropezarás. Amanecía por la fuente del gato, después el regateo de las mujeres, el arte para vender toda la carga a buen precio y no tener que tirar el... Éramos los perucos, los castilleros, así nos llamaban en Alcalá. Los días que llovía se aprovechaban para majar esparto, hacer pleita o escobones, arreglar los jarpines o sacar el estiércol de las cuadras si las claras del tiempo lo permitía, o herrar la burra. La época de recolección era un no parar. Recuerdo en la sierra a mi padre con delantera y dedales de cuero en la mano izquierda, la trilla en la era de la Miloja de Juan Moño, Juan Tenta, con pesana el del cascajar de trillero, y los mulos aguzando la oreja cuando le echaba un cante para romper el tórrido calor y la modorra del mediodía estival. Después abrentar si corría aire, el acarreo y meter la paja, o la varada de la aceituna, con frío y helada sin fin, que la cogíamos echando tornas con mi tío Antonio Lantico o Rufino Guillén el Guarda, o con la familia de Pepe el Bonito o Alejo. Y esas largas caminatas para llegar a los peazos por los caminos de los Nevazos, la Camorra, la Salina, Blancar en la Loma o el Cerro de la Ciruchada. Los mayores no paraban de hablar al paso cansino de las bestias, y yo aprendía de sus historias, refranes, comentarios y sabiduría. Mi padre conocía la ingratitud del campo, sin un duro en el bolsillo, temiendo el granizo, la sequía o el calor. Por eso quería que yo estudiara. Lo que más le molestaba era la poca o nula valoración que se hacía de los hombres del campo. Y lo describía con un ejemplo muy gráfico. Si don Rodolfo dijera Ogaño, Trujimos y llevara sombrero de paja, la gente opinaría que es un hombre campechano y sencillo. Si lo digo yo, me tacharían de ignorante y patán. Y remataba diciendo: yo trabajo, hijo, para que tú no trabajes. En el campo, claro. Y así comenzaron mis estudios por libre en la Academia del Castillo y después en el Instituto de Alcalá con los madrugones para coger la cochinita de Manuel Víspera o la alsina de Contreras que conducían Antonio Madroño o Manuel Colorín. Si lo del instituto madrugábamos, lo de la zafra lo pasaban peor, se levantaban de noche casi una hora antes. Por eso me despertaba anticipadamente José, mi vecino de pared y abuelo de Julio Cordón, cuando ante la contumaz resistencia de su nieto a despertarse, le gritaba con su vozarrón repetidamente que se levantara de una puñetera vez. De cualquier manera, hacer un bachiller en nuestras condiciones fue una gran hazaña. Había clases por la tarde y pasábamos el día tirado en los bancos del Parque Alcalaíno, pasando frío, llevando un macuto y comiendo de la fiambrera, estudiando los recreos y llegando a casa de noche, tan cansado que te dormía mientras cenaba el cocido u otro guiso como comida fuerte del día, y a la mañana siguiente lo mismo. Pero no creáis que los estudios nos libraban del trabajo en el campo. Se curraba durante las vacaciones, fines de semana e incluso faltando a clase si la aceituna, los espárragos o las cerezas lo exigían. Y ahora que menciono los espárragos, os diré que fueron un cultivo en el que mi padre fue pionero en el pueblo junto con Manuel Pingorote, y no entiendo cómo no se ha generalizado su explotación en el Castillo, dada su gran rentabilidad y su sencillo cultivo. Solo hay que mirar a Huecortajas para darnos cuenta de la importancia. Para contribuir a los gastos, estuve un tiempo trabajando de cartero en Barcelona de las manos de mis primos José María Molina y Pepa Rueda, también dando clases particulares, vendiendo libros o de inmigrante en Francia en la recogida de las manzanas, con maleta al hombro y nostalgia en el corazón. En esa temporada pude comprobar que si aquí la vida era dura, allí era una putada, con jornadas de sol a sol y en unas condiciones peores que las que pueden tener nuestros actuales inmigrantes. Lo que jamás se me olvidará fue el compañerismo de los hermanos Rafael, Pepe y Miguel Carabina, de Antonio Caracho, de Pepe Freones, de Juan de Dios Baruca, de mi primo Francisco Posible o tantos otros. No puedo dejar de mencionar los baños de la alberca de mi puerta, que blanqueada era centro de reunión y diversión para muchos amigos y conocidos. La alberca se hizo famosa. Allí me enseñó a nadar mi vecino y amigo Daniel Peinado.
También tengo que citar los guateques que hacíamos la pandilla de amigos y amigas en la casa de mi querida Enriqueta La Zacota, en los bajos de la casa de Trinica, de Fernando Cubero, de Aurora Cerrillo o en La Oje o en tantos otros sitios. Esas relaciones de amistad cuajaron más tarde en numerosos matrimonios. Después vino la carrera de Derecho en la Facultad de Granada, con Antonio el Compay de Taxista, excelente persona y profesional, y las oposiciones de secretario de Administración Local, que me posibilitaron situarme, ser independiente y tener un medio de vida distinto del campo. A lo largo de casi 35 años de carrera profesional, esas funciones de secretario me han posibilitado vivir en diferentes pueblos y desempeñar puestos de responsabilidad en distintos municipios de Granada y Málaga, y lo he hecho respetando la ley y los principios aprendidos de mis padres y de la gente de este pueblo. Trabajo y honradez, intentando ser eficaz en el cumplimiento de mis diversos cometidos, sin olvidar que como funcionario era solamente un servidor de los vecinos. Y no creáis que las tareas municipales son fáciles, sino todo lo contrario. Los juegos de la política y la ley no siempre van de la mano, y cuando se cruzan intereses, las situaciones se pueden tornar hostiles. Si me he remontado al pasado, a los años en los que los de mi generación éramos niños o jóvenes, no es con la intención de reducir este pregón a una experiencia exclusivamente personal, sino para extraer las consecuencias que en nosotros han operado toda aquella vivencia llena de sobriedad, carestía y privaciones, de cómo aquel entorno castillero nos marcó y forjó nuestro carácter y manera de ser. Y esto hace que los de nuestra época seamos distintos, caracterizándonos por la austeridad, condena de la ostentación, laboriosidad y tesón. Por eso los castilleros somos gente preparada, polifacéticos, triunfamos fuera, se nos valora y aprecia. Somos leales, peleamos con encono por lo que consideramos justo y despreciamos el patrimonio ajeno. Destaco con orgullo entre todas las cualidades mencionadas una que nos singulariza, y es la honradez. Este es un concepto que late en la mente de todos nosotros, que esta tierra y su gente llevamos metido en las venas desde hace muchas generaciones, y se defiende como un valor personal, familiar y social. Me contaba mi padre que mi abuela Nieves le decía, y él a su vez me decía a mí, que la honra es como un vaso de agua. Si la tiras a la calle, jamás podrás recogerla. Cuando la vida te lleva por otras tierras, una cosa de la que te das cuenta es que perteneces a este pueblo, aunque triunfes, y en aquella sea un señor o una señora, como se suele decir, prefieres la sencillez de lo propio, la sobriedad y humildad de tus paisanos, y aquí disfrutas de tus raíces y de las vivencias acumuladas desde el nacimiento. Cuán cierto es que las personas somos como los árboles, que si perdemos nuestras raíces, acabamos secos. Creo que hablo en nombre de todos los castilleros que hemos vivido esa niñez tan pobre y difícil, pero tan sana y rica en naturaleza, cuando afirmo que estamos orgullosos de haber nacido en el castillo. Por eso vengo aquí, y por eso mi deseo es que mis cenizas acaben aquí, en el entorno más acogedor imaginable, en mi huerta de Jesús y María. Pero mientras ese día llega, disfruto de su paz, de mis amigos, y pongo en práctica mis conocimientos agrícolas, gozando de mi arboleda, que gracias a mi amigo y vecino Francisco Tarrana hemos conseguido criar. Pero mi presencia esta noche, no lo olvidemos, no tiene otro objetivo que ser el pregonero de la fiesta de la cereza. Y es difícil hacerlo de manera novedosa, vistas las variadas aportaciones de las personas que me han precedido en este menester. En este apartado voy a intentar modestamente recopilar unos datos y hechos en honor a la cereza. Como bien sabemos, la cereza es un árbol frutal que pertenece de hecho a la familia de las rosáceas. En la vertiente histórica, si prescindimos de las aportaciones de Heródoto y queremos hablar de los orígenes de este árbol, debemos remontarnos a más de 2000 años y citar al historiador Plinio, quien en la historia natural señala a Lúculo, general romano, como importador a Italia del cerezo de Queraso, Fireso, en la actual Turquía, en el Mar Negro. Cuando este general destruyó la ciudad, se trajo este árbol frutal y lo llamó Cerasium, por el nombre de ella. De aquí deriva etimológicamente su actual nombre.
Tertuliano y San Isidoro de Sevilla nos cuentan la misma historia en el libro de las etimologías. Pero podemos presuponer que el cerezo ha existido siempre, como tantos árboles, y que hoy se cultiva en toda Europa, América, Australia y famosamente en Japón. Y de lo que no tengo duda es que este fruto ha mejorado con el saber de nuestros agricultores y la singularidad de las tierras castilleras. Mi experiencia en este mundo de la cereza es similar al de tantos paisanos. Yo me he criado y crecido entre cerezos. En los años de mi padre, como tantos castilleros, entre los que destaco a Antonio Collado, como pionero de cerezas de secano entre olivos, con importantes fincas en la Fuente del Parrá, el Coscojalo, el Saina, digo que mi padre decidió poner este frutal en La Vega y en la Ontana. El comportamiento fue totalmente diferente. En la Ontana iban bien, crecían rápido y se consiguieron árboles de porte alto, mientras que en Las Vegas hubo que pelear con la goma del cerezo que combatíamos con incisiones verticales, con pulverizaciones de sulfato de hierro o cortando las portas atacadas, aunque sin éxito, y hubo que cambiar al ciruelo, a pesar de los análisis de tierra, ausencia de riego en tronco y de los asesoramientos de los peritos de extensión agraria. No en vano, el abad de Valdemont decía en 1735 en su libro de Naturaleza y Agricultura que las cerezas y las ciruelas piden tierra que sea un poco húmeda. Con los numerosos mahillos de cerezo que nacían en la huerta, mi padre experimentó un tipo de injerto que denominaba al parche con madera, con el que obtenía un gran porcentaje de acierto que vendía y que eran preferidos por los castilleros a los provenientes de viveros oficiales. Me recuerdo desde pequeño cogiendo cerezas e encaramado los cogollos del árbol que debía atar, dado que ninguna escalera llegaba a esa altura. Sabía que la cereza que ha picado el pájaro era la más dulce y la mejor. También que Manuel o Pepe Verdenace o su sobrino Saturio venían a envasarla a pie de árbol en unas capachetas de madera a las que ponían un poco de hierba en el fondo, después papel manila y tapas atadas a 4 puntos de amarre. Hoy existen muchas clases de cerezas, especies y subespecies como consecuencia del auge de la fitoexperimentación. En mis tiempos se reducían principalmente a las tempranas de mayo, Lamper, Juan Collao y rabo corto para conserva. Pero los aspectos que quiero destacar y no os quiero cansar esta noche son referidos al cerezo y a la cereza de una manera más amplia. Concretamente, el análisis de su carácter polivalente y el de su utilización e influencia en las distintas ramas del ser humano. Salvo la manzana de la Biblia, difícilmente encontramos un fruto que haya sido capaz de penetrar en los más variados mundos del hombre como lo ha hecho la cereza a lo largo de los siglos. Y voy a citar solo unas cuantas pinceladas. Desde el punto de vista económico, es un fruto que tiene una excelente comercialización por ser el primero de hueso que entra en el mercado. El Castillo ofrece un fruto de maduración precoz respecto a otras zonas, realizando importantes exportaciones que suponen una considerable fuente de ingresos comerciales para el pueblo, un elemento de desarrollo y creación de empleo. La recolección, afortunadamente, no admite por ahora mecanización. El cerezo es muy apreciado no solamente por su fruto, sino también por la calidad de su madera, de color marrón rojizo, de crecimiento rápido, fuerte, de veta apretada y textura fina, idónea para trabajos de banistería o también en la construcción de instrumentos musicales. En la medicina, ya lo dijo aquí María del Carmen Álvarez, la cerezoterapia ha tratado de obtener lo máximo de las propiedades beneficiosas de la cereza para fortalecer el corazón, el cerebro y la defensa del organismo. Por la cerezoterapia sabemos que las cerezas tienen gran riqueza de fibra, ayudan en la prevención de la pérdida de memoria, mejoran los ciclos del sueño y vigilia y han sido tradicionalmente usadas para suavizar los síntomas de la artritis gota por su contenido rico en antocianina existente en los pimientos rojos. En dietética y estética también quiero resaltar que las cerezas son recomendables ya que no engordan, no producen diarrea aunque sean laxantes y aportan pocas calorías, lo que favorece un peso ideal. En 50 gramos de cereza hay aproximadamente 24 kilocalorías. Pueden ser utilizadas para realzar la belleza natural ya que extendidas sobre la cara favorecen el cutis. Muchos cosméticos usan el sabor de la cereza para brillos labiales y utilizan su atractivo aroma para perfumar crema hidratante y champú. Sus manchas en la ropa, eso sí, son difíciles de quitar y pueden ser usadas como colorantes. ¿Quién no ha descrito alguna vez un color como color cereza? Por eso no es de extrañar
que existe incluso un exoplaneta de color cereza fuera de nuestro sistema solar. En el mundo del marketing o de la mercadotecnia, la cereza ha sido usada como talismán para atraerse a los consumidores y potenciales clientes. Vemos telas con las frutas o la típica cereza tatuada en la piel. Y cito la famosa firma Cherry de equipos informáticos o las discotecas Pachá, presentes en 11 países, que cuentan como logotipo con un par de brillantes cerezas. O cuando queremos servir un excelente cóctel que debe ir adornado inexcusablemente de una roja y apetecible cereza. En Europa Central, la cereza suele utilizarse para producir un licor típico llamado Kirsch, que es el nombre alemán de la cereza, o para producir la famosa cerveza belga elaborada a partir de cereza, que resulta muy refrescante y que os hará ruborizaros de placer por su sabor y aroma. Y no digamos una copita de aguardiente de guinda echada en un buen cazalla a rusa o machaquito. Desde tiempos antiquísimos, al cerezo y su fruto se le ha relacionado con dioses y divinidades. En la mitología griega se le vinculaba a Venus, diosa del amor. Los hechiceros y brujos de la Edad Media utilizaban una rama de cerezo para realizar sus sortilegios. En el mundo del erotismo, la pareja de cerezas ha sido desde antiguo un símbolo sexual, en concreto de los testículos. De ahí que aparezca en obras como La nave de los locos o El jardín de las delicias del gran pintor El Bosco en 1503, representando la lujuria, y en donde el pintor utiliza la cereza como símbolo erótico de la sensualidad y fecundidad y alusión a lo efímero del placer sexual. La cereza se ha usado en multitud de postales y fotos picantes desde principios del siglo XX. La imagen clásica es la de una doncella con ojos seductores sosteniendo contenido en vitaminas del complejo B, y a su posible justificación de que se le identifique como delicioso afrodisíaco, ya que aumenta la utilización del oxígeno por el organismo y potencia la función cardíaca y el sistema coronario. Así que cuando se llega a necesitar más oxigenación, como por ejemplo haciendo el amor, esta pequeña fruta, dicen, yo no lo afirmo, dicen, puede servir de gran ayuda. Tampoco el cine o séptimo arte ha sido ajeno a este mundo de la cereza. Flores de cerezo es una calmada y conmovedora película alemana sobre la naturalidad y la cercanía de la vida y la muerte, el amor y la amistad, basada en la flor de este árbol frutal, dirigida en 2008 por Dorrit Gore. O en la narrativa. No sé si sabéis el cuento popular de los pájaros y las cerezas, que ejemplifica la torpeza de un rey que decidió matar a todos los pájaros porque se comían sus cerezas. Él solamente comía cerezas y mandó matar a todos los pájaros del reino. ¿Y sabéis lo que pasó? En el próximo capítulo os lo contaré. En la música también se ha utilizado la cereza como símbolo en canciones de Bunbury, El tiempo de las cerezas o Las cerezas de los hermanos Carrión. La influencia de esta fruta destaca en la pintura, por ejemplo en El niño de las cerezas del pintor francés Manet o Muchacho con cerezas de Nicolas Uffizi, pero especialmente en el cuadro renacentista de Tiziano en 1515 llamado La Virgen de las Cerezas, que se encuentra en la Galería Imperial de Viena, en donde aparecen San José, San Zacarías y Juan el Bautista. El cuadro se denomina así por la cereza que ofrece el niño Jesús a la Virgen María. Y ahora podemos afirmar con ello que la cereza es un manjar de dioses. Desde el paisajismo hay un hecho sin parangón como es el de la floración blanca de los cerezos. Periodo de 12 a 14 días, que es tan corto como bonito. La flor del cerezo es aún más hermosa porque vive poco tiempo. Se puede disfrutar de su belleza brevemente y al caer en su plenitud no da tiempo a verla marchitarse. Todos sabéis que en primavera vemos que se pintarrejea el castillo de blanco por la eclosión de millones de flores de su famoso cerezo. Plantados entre las verdes camadas de olivos, se asemejan por sus colores a la bandera de Andalucía, verde, blanca, verde, del verde olivar. Y para ponerle la guinda, al pastel tengo que referirme a la poesía. En este caso, los poetas han encontrado en la cereza un excelente vehículo para expresar sus sentimientos amorosos. El amor y la poesía saben a cereza.
Desde el siglo V a.C., los poetas griegos trataron el amor del gigante Polifemo por Galatea con ofrendas tales como la cereza, entre otras. Después Ovidio, Virgilio o los españoles del siglo de oro como Miguel de Cervantes, Luis de Góngora o Lope de Vega, sin olvidar a Bertolt Brecht, El ladrón de cerezas, o el alemán Goethe, Las cerezas de San Pedro, cuya lectura aconsejo. No obstante, quiero destacar entre todos los poetas a Pablo Neruda, que en su poema 14 se dirige a su amada diciendo: quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Sin olvidar tampoco al gran poeta francés Victor Hugo, que en el poema En el huerto nos dice picaronamente: por cerezas garrafales íbamos juntos al huerto, con su brazo de alabastro escalaba los cerezos, y montabas en las ramas que se doblaban al peso. Yo subía detrás de ella, y mis ojos indiscretos su blanca pierna seguían, y ella cantando y riendo les decía con sus ojos: a los míos, ¡estáos quietos! Luego hacia mí se inclinaba, el diente ya trayendo suspendida una cereza, y yo mi boca de fuego sobre su boca posaba, y ella siempre sonriendo me dejaba la cereza y se llevaba mi beso. Pero sin embargo, me quedo con esta otra poesía más popular y sencilla. Me gustan las cerezas, me gustan por lo dulce, por lo tierno, por lo rojo, me gusta porque huelen a naturaleza viva, y aunque me tiñan los dientes, antes ya me gustaban las cerezas en flor, nieve de los valles de mis primaveras, y con chocolate y licor me saben a libertad y rebeldía. Me gustan por lo pequeño, por lo redondo, por el recuerdo de zarcillos frutales y de meriendas coloradas. Cerezas, alimento de labios también por los cerezas, que endulzan nuestros últimos días de estío y alejan tristeza. Me gustan las cerezas y me gusta que a ti te gusten mis cerezas. Para terminar, os invito a todos a conmetáis en esta fiesta de la cereza lo antes posible y a participar y disfrutar de ella entre saludo y saludo. No regaláis flores, por favor, regalar cajas de cereza. Mi reconocimiento a los medios de comunicación por su contribución a la difusión y promoción del castillo y a sus cerezas, que en el futuro continúen haciéndolo así de bien. A la corporación municipal y a su alcalde, José Justo, de nuevo mi gratitud y una sugerencia: que erijan en el castillo un monumento a la cereza cuando haya presupuesto, al estilo de los antiguos en Argentina. Es muy bonito. Mi agradecimiento a mi familia por respetar mi deseo de continuar en mi pueblo, manteniendo los lazos con mi pasado. Quiero y deseo que mis hijos, igual que los vuestros, hereden el cariño por esta tierra, el respeto por nuestras costumbres y la hospitalidad que nos caracteriza. Duele echar de menos a tantos y tantos castilleros que en muchas celebraciones como esta nos han acompañado y que nos dejaron definitivamente. Sirva esta mención para tenerlo a todos presentes en el recuerdo y en nuestro homenaje. De manera especial a mis primos Diego Rueda, que se nos fue recientemente, y a Daniel Bravo, el de la plaza, que me salvó en mi niñez de un ahogamiento seguro. Que tengamos todos una feliz fiesta de la cereza 2014. Muchas gracias. Por favor, si la corporación municipal tiene la bondad de subir. Bueno, este ha sido el momento más emotivo, más importante de esta noche. Oigo por aquí que ha sido estupendo y tengo que darle la razón totalmente. Un gran pregón y inmediatamente pues se le va a hacer, ahora es que esto tiene trucos, inmediatamente se le va a hacer a nuestro pregonero la imposición de la medalla de oro como corresponde a su paso por nuestro pueblo.
y lo hacemos con la imposición de las cerezas de oro a personas e instituciones de nuestro pueblo que este año pues, han merecido tal homenaje. Comenzamos con Andrés Castillo La Rosa. Nació el 9 de febrero de 1917 en el pequeño cortijo de Las Mimbres. Sus padres, Mercedes y Antonio, eran campesinos y vivían del trabajo de unas tierras que poseían en aquellos años. Tuvo dos hermanos más, Lorenzo e Isidoro. Andrés, el menor de ellos. Cuando tenía 2 años, su padre murió y su madre tuvo que trabajar muy duro para poder sacar adelante a su familia. Años más tarde, su madre se volvió a casar con Miguel. Se trasladaron a vivir al cortijo de Valenzuela y de ese matrimonio nació un hermano más, Miguel. Fue una época dura. La situación económica en la que se encontraban no le permitió ir a la escuela, por lo que no sabe ni leer ni escribir. Aunque su madre intentó que por lo menos aprendiera los números. Su infancia transcurrió con una caña y cuidando pavos. Ya en la adolescencia, entre la labranza de olivos y cultivo de las huertas, se ocupó en aprender a uncir los mulos y hacerles arar. En este tiempo comenzó la Guerra Civil Española. Por ese entonces, con 18 años, se tuvo que enfrentar a la violencia e incomprensión que conlleva una guerra entre hermanos. Estuvo en Teruel, lo más lejos que he estado, hasta que cayó enfermo en las trincheras. Una vez recuperado, volvió a su querido pueblo con toda su familia. Esta etapa de su vida no es agradable para él e incluso a sus nietos les advierte que nunca se debe llegar a esa situación. Ese es un buen consejo para todos. Recuperó su vida cotidiana, se casó con María el 26 de noviembre de 1943, marchó a Higuera de Calatrava, nacieron sus 2 primeros hijos, Antonio, que murió a los 6 años, y Dolores, y regresaron a Castillo al cabo de 5 años. Vivieron en la casa familiar de sus suegros, situada en el barrio Bajo. En ella nacieron 4 hijos más, José, Mercedes, Lorenzo y Manuel. Aquellos años fueron duros, ya que debía de sacar adelante a su familia. Arrendó varias tierras para que nada le faltara. 2 de sus hijos, Lorenzo y Manuel, se fueron del pueblo a buscarse la vida. Terminaron uno en Valencia y otro en Palma de Mallorca, donde formaron su familia, con Mari Carmen y Belén, respectivamente. Lo mismo ocurrió con sus 2 hijas, Dolores y Mercedes, que formaron su familia en Castillo de los Cubín, con Rafael y Antonio José. De estas uniones nacieron 8 nietos: Rafael, María Mercedes, Gemma, Verónica, José Antonio, Encarnación, Belén y Alázime. Cuando parecía que las cosas iban bien, María enfermó de corazón, estando enferma casi 20 años. En este tiempo fueron sus hijas las que llevaron el peso de la casa. Finalmente muere María, quedando Andrés solo con su hijo soltero, José. Hace 3 años murió, por lo que desde entonces ha quedado al cuidado de sus 2 hijas que viven en el pueblo. Bueno, su familia ha seguido creciendo y ya tiene 2 bisnietos, Derek y Eli. A pesar de la edad, según él mismo, si no fuera por sus piernas se iría a poner un maratón. Sigue jugando sus partidas de dominó con su hijo y con sus nietos. Por toda una vida dedicada al trabajo, por no perder el amor por su tierra y por tener energía para seguir gritando a los 4 vientos que un castillero no se rinde. El Ayuntamiento de Castillo de Bocubín otorga la cereza de oro a don Andrés Castillo La Rosa. Caía el estío de 1945 sobre la localidad de Castillo de los Cubín. Muy cerca se mezclaban el discurrir de las aguas del río San Juan con el llanto de un recién nacido. Antonio González conocía su primer verano con el olor de la cereza en el ambiente, con el dulce jugo rojo goteando su piel, una piel que se curtiría al sol de la tierra que tanto ama. Sus padres le dejaron un importante legado, el corazón, el de la tierra.
porque no era un testamento físico. Desde temprana edad le inculcaron el respeto al campo, a lo que la madre naturaleza entrega cuidadosamente. Fue creciendo en el seno de una familia grande, con vocación de amar el campo, sobre todo el cultivo del olivo, pero su carácter emprendedor pronto le hizo despertar un gran interés por el otro gran cultivo, el del cerezo. Y aunque es una especie, ya lo sabéis, muy delicada en cuanto a la climatología, él ha mimado tanto sus cosechas que siempre ha recogido ese fruto tan rico y delicioso. Hoy en día el pueblo cuenta con cooperativas y empresas donde vender las cerezas, pero cuando no había, él las vendía por otros pueblos de la provincia dando a conocerlas, esa maravilla que nuestra querida tierra castillera produce y que tan orgulloso, que no decirlo lo hace sentir. En el blanco de las cerezas en flor fue creciendo y formó lo que hoy es su mayor orgullo, su familia. Una familia que crece con la llegada reciente de los benjamines, Guillermo y Rubén. Es imposible separar su vida familiar y laboral, aún menos ahora en su madurez, su sello de identidad. El amor por encima de todo, la constancia y la responsabilidad son virtudes que los distinguen. Antonio es un hombre que comparte su amor entre el campo y su familia, su mujer María, sus hijas Eva y Elena, su yerno y sus más recientes amores, sus nietos. Por tener la cereza y nuestro campo en el corazón, por querer sacar lo mejor de la tierra en forma de rojo tesoro y tener el nombre de su pueblo, que es el nuestro, siempre en sus labios. Por una vida de dedicación a lo que nos une, el Ayuntamiento de Castillo de Locubín otorga la cereza de oro al productor don Antonio González Castillo. Se remonta a la década de los 60 del pasado siglo y se la conocía como los Cáritas, porque la idea de su fundación surgió en las reuniones de cristiandad que se celebraban en la parroquia de San Pedro Apóstol, de la que luego tomó su nombre, Fruta San Pedro. La cooperativa se funda oficialmente en 1987 con 15 socios, siendo su primer presidente don Antonio Ruano. A lo largo de todos los años de su historia han sido muchos los castilleros que han formado parte de su junta directiva, siendo el presidente actual don Francisco Castillo Contreras. En principio la cooperativa se instaló en el paraje llamado Huerto Pringue y más tarde se trasladó a la fábrica de Triana y posteriormente su actividad se desarrolló en el lagar del Llano. La ubicación actual se encuentra en la carretera de Granada tras la cesión de los terrenos por parte del ayuntamiento y la construcción de la nave con la que cuenta en la actualidad. Con el mercado inicial de la venta de cerezas por Frusampe se limitaba a la zona de Córdoba, Baena, Castro del Río, Espejo. Más tarde amplió su campo de influencia a otras provincias andaluzas, entre ellas Málaga y Sevilla. En un momento posterior se llegaron a exportar las cerezas castilleras a través de la cooperativa al mismísimo Reino Unido. Hoy la venta se centra en Andalucía, pero siguen abiertas las expectativas del mercado internacional y la venta a los grandes distribuidores del sector agroalimentario. En algún momento Frusampe contó con más de 400 socios, cifra que aunque no se alcanza hoy, son muchos los agricultores que siguen apostando por la cooperativa. Las expectativas son optimistas, el número de kilos y la variedad de cerezas recepcionadas aumenta cada año hasta casi alcanzar el volumen que se logró en los primeros de su fundación. El futuro está abierto, siempre, y lleno de proyectos. Frusampe quiere ofrecer a los castilleros la posibilidad de comercializar, además de la cereza, todo el excedente de productos de sus huertas. Las hortalizas, las frutas castilleras, tienen fama reconocida en toda la comarca y más allá de sus límites. Por eso se están poniendo las bases para que en un futuro cercano todos puedan vender, tomar
pepinos, patatas, lechugas, melocotones, piscos, lo que haya, consiguiendo poner en valor las huertas que hasta ahora solo han servido para proporcionar productos destinados al consumo. La cereza se ha consolidado como un complemento al cultivo del olivo. Se están abriendo nuevos canales de comercialización a través de la Diputación Provincial, la cual ha organizado los mercados de la cereza dentro y fuera de la provincia de Jaén. Por distinguir y significar a Castillo de Locubín como cuna de empresas con visión de futuro, por tener como origen y desafío diario el campo y la cereza, y por 50 años de dedicación exclusiva a la distribución y comercialización de nuestro mejor producto, el Ayuntamiento de Castillo de Locubín otorga la cereza de oro a la empresa Frusante. La recoge en su nombre su presidente, don Francisco Castillo. Isabel Pareja Luque es hija de una familia humilde. Su madre no había podido ir a la escuela y su padre aprendió lo justo, leer y escribir, mientras realizaba el servicio militar. Fueron sus primeros maestros, le enseñaron los valores del respeto y se marcaron el objetivo de que sus hijos tuvieran una formación que para ellos fue inaccesible. Así Isabel estudió en el Colegio José Garnica, en el Coto de Alcalá la Real, hasta sexto de la primaria de aquellos años, la llamada EGB. Excelente alumna. Mostró interés por la lectura, encontró en las matemáticas su peor escollo. Contrastaba con su gran nivel en lengua española y en ocasiones era destacada. Aquella frase de anda, Isabelita, explícale tú esto a tus compañeros, de su maestro fue acaso el inicio de su carrera como docente. Los últimos años de la EGB los cursó en Vic, a donde emigraron sus padres buscando mejores opciones que el doloroso campo. Allí tomó contacto con el teatro, gracias al avanzado programa de actividades del Colegio Santa Catalina de Siena, a cargo de las monjas dominicas. De ahí marchó al Instituto Jaume Calís, donde estudió bachillerato y donde recibió el mejor consejo en COU para estudiar filología hispánica y afrontar seriamente el camino docente. También administrativo, porque su presencia en el Consejo Escolar ha marcado parte de su vida y hoy recomienda abiertamente a los alumnos su participación en los órganos de representación. En la Universidad de Barcelona dice haber vivido su mejor época, estudiando y asistiendo a clases por la mañana, trabajando por la tarde. Comprendió el valor del esfuerzo para lograr metas. No pierde en estos años contacto con el teatro y sigue participando en actividades relacionadas con él. Aprovecha vacaciones y puentes, los largos, esos que dicen que siempre tienen un maestro, para reencontrarse con compañeros de la época, que ya son amigos. Y llegó el ansiado trabajo como profesora, primero como sustituta en el Centro de Formación Profesional de Sabadell, mientras estudiaba oposiciones en un centro que le hizo mirar de frente a la realidad y donde dice haberse curado de espanto. Al año siguiente pudo aprobar las oposiciones y en otro centro de FP en Torelló realizó su última sustitución. Su primer destino definitivo es Manlleu, en el Instituto Antoni Pous i Argila, donde ejerció durante 8 años, tres de ellos como jefa de estudio adjunta. Una enfermedad de su madre la trajo de nuevo a sus orígenes y aterrizó en el Colegio Miguel Hernández. Cambio de vida a todos los niveles. Y entre todas sus solicitudes en las inmediaciones de Alcalá la Real, salió el Instituto Pablo Rueda, que aún no tenía edificio y que compartía por lo tanto instalaciones con el colegio de primaria. Hubo que esperar el curso 2003-2004 para inaugurarlo en el nuevo edificio, en el porche de entrada, porque no se cabía en la biblioteca y no había ni salón de actos.
A partir de ahí, la historia de Isabel y la del Instituto de Enseñanza Secundaria Pablo Rueda van unidas, y quien ha tenido un instante de relación con el centro, con ella o con su equipo directivo, conocen de la capacidad de su directora para llevar el timón de la verdadera fábrica de seres humanos que tenemos y que es nuestro instituto. Por llevar la educación y el amor, por la lectura por bandera, por comandar la nave del futuro, por ser ante todo una gran persona y una inmejorable gestora, el Ayuntamiento de Castillo de Locubín otorga la cereza de oro a doña Isabel Pareja Luque. Confusión en mi nota. Isabel Pareja Bermúdez. Pido disculpas, Isabel. Buenas noches. En primer lugar, me van a permitir unas palabritas, pocas que yo hago mucho, ¿eh? En primer lugar, me van a permitir darle las gracias a la Corporación Municipal porque me han dado una de las alegrías más grandes que me lleva yo en este pueblo. Y me he llevado muchas, ¿eh? Pero esta es que es muy grande. Entonces, muchas gracias. Y después quiero compartir esta cereza y este homenaje y este reconocimiento, aparte que con los demás homenajados esta noche, que les doy la enhorabuena, con mis alumnos, con los alumnos de Luis Pablo Rueda, con todos los que han pisado las aulas de Luis Pablo Rueda, entre ellos Leandro Cano, que viene ahora después. Enhorabuena, Leandro. Compartirla también con todos los padres y madres que desde que yo llegué al CEI Miguel Hernández, porque no estaba todavía construido el edificio, han pasado por el despacho, por los pasillos y por las aulas. Gracias por el apoyo, por la colaboración, por la confianza y porque a pesar de a veces no haber estado de acuerdo con nuestras decisiones, han apoyado al equipo directivo. Muchas gracias. Gracias a ustedes podemos trabajar para que la enseñanza pública siga adelante en Castillo de Locubín. Y lo comparto también con mis compañeros y compañeras de primaria y de secundaria. Esos profesores que día a día dedican tiempo en las aulas, en las actividades fuera de las aulas y en esa implicación que no está en el centro, sino que la llevamos, como digo yo, aquí, donde se siente la vocación. Gracias a todos por ayudarme y hacerme el trabajo fácil, que me lo hacen todos. Gracias. Y por último, déjenme un trocito de esta cereza para mi familia y para mis amigos, porque todo el tiempo que le dedico a Luis Pablo Rueda, el extra se lo quito a ellos. Gracias. El tiempo que nunca se pierde, ¿no? El tiempo que nunca se desaprovecha, que se dedica a nuestros jóvenes. Bueno, estamos ya terminando. En enero de 1984, casi por los mismos años que la fiesta de la cereza, casi por los mismos, nació Leandro Cano Luque, en Ventas del Carrizal. Su infancia transcurre en el seno de una familia humilde, donde los valores del trabajo, la honradez, el respeto y el amor le ayudan a crecer y a desarrollar su
su enorme potencial creativo. A los 16 años se desplazó a Granada, donde continuó su formación siempre relacionada con la creatividad y resaltando su vertiente artística. Allí estudió fotografía y diseño gráfico y realizó algunos trabajos para la prensa local en periódicos como El Ideal de Granada. Sus deseos de superación y continuas inquietudes lo llevaron a Sevilla, donde estudió diseño de moda. Durante ese periodo fue seleccionado para participar como diseñador novel en los premios Puerta Europa, Cibeles Novias o Madrid, donde alcanzó el tercer premio. En mayo de 2011 consiguió el primer premio del concurso Almacén de Ideas de la Pasarela Abierta de Murcia, donde presentó 4 looks de su proyecto final de carrera. Ese mismo año, tras presentar su nueva colección en la Pasarela Move de Sevilla, desfila individualmente en Cádiz Souls 3632 NA, donde mezcla modelos masculinos y femeninos. En agosto participó en una exposición de artes plásticas en Barcelona, donde incluyeron algunas de sus obras más eclécticas. Allí tuvo posibilidad de combinar varios de sus intereses, la fotografía, el diseño y la moda. En mayo, en la Fashion Week de Zagreb, en julio fue seleccionado para desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week de Berlín como finalista del certamen Designer for Tomorrow, del cual resultó finalmente ganador de entre más de 300 aspirantes. Será becado para la producción de una nueva colección, Anima, con la guía y el asesoramiento del que se convertirá en su mentor, Marc Jacobs. Anima es presentada en la Mercedes-Benz Fashion Week de Berlín en enero de 2013. Pasa a ser un diseñador reconocido en Alemania, de donde le reclaman constantemente para entrevistas, editoriales, colaboraciones y desfiles. Ese mismo año es finalista de la 5ª edición del concurso Mango Fashion Awards. Sus diseños se encuentran actualmente expuestos en un museo de Frankfurt, junto a creaciones de prestigiosos diseñadores internacionales como Margiela o McQueen. El año 2013 realiza el diseño de la Weekend Bag by Pelonio en colaboración con los artesanos de Ubrique, de la Fundación Movex, con una simbiosis entre mochila y bolso, realizado en piel de inspiración andaluza. El bolso, para los curiosos, es todavía comercializado en la tienda New Talent Shop de Ibai, en internet. En la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid 2014 fue presentada otra de sus colecciones dentro del Samsung Evo. La colección es fruto de la obtención de la primera edición del premio Samsung Evo Innovation Project y en la actualidad desarrolla labores como docente en diferentes escuelas, a la vez que está inmerso en el proyecto más importante de su carrera, el lanzamiento de su primera línea comercial bajo el nombre Luque by Leandro Cano, y que será comercializada muy pronto. La esperamos. Tanto los nombres en inglés que me ha salido Leandro, nuestro amigo Leandro. Por colocar el nombre de Castillo de Locumí en los escalones más altos del diseño internacional, por ser embajador de su pueblo en el universo de la moda y sobre todo por no olvidar sus raíces, demostrando que el tesón y la lucha son el mejor vehículo, el Ayuntamiento de Castillo de Locumí otorga la cereza de oro a don Leandro Cano Luque. Y quería agradecerle a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, a mi hermana y a mi amigo. Gracias. Y hasta aquí hemos llegado esta noche, pero esto no ha hecho más que comenzar. Yo quiero reiterarles en nombre de toda la organización de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Castillo de Locumí su presencia aquí esta noche, que nos hayan acompañado. Mi agradecimiento personal una vez más, si me lo permiten, por el trato tan cariñoso que me dispensan todos ustedes cada vez que aparezco por aquí y que me hace marcharme hoy con ganas de volver ya
años. Siempre les digo que esto no es más que el principio, que la fiesta acaba de comenzar, así que, como el alcalde ya dijo antes que esto estaba empezado y que no pintaban nada en Nueva York, y esto es verdad, si quiere, alcalde, hacemos desde aquí la inauguración oficial de la fiesta. Vale, pues como todos los años queda inaugurada la fiesta de la cereza de 2014, agradeciendo a todas las personas que se han presentado hoy con nosotros para compartir buenos sentimientos y buenas vivencias. Ya no quiero decir más que se no ha perdido en ningún sitio, pero aquí sí es verdad que nos hemos encontrado. Buenas noches, a pasarse bien.